perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, hoy queremos hacer un breve recorrido por los inicios de esta iglesia, una vez descendió el Espíritu Santo. En la sesión pasada, para los que estuvieron y espero que los que no hayan estado se hayan podido adelantar, Puma y Gina nos hablaron sobre el modelo de Jesús como esa base para formar la comunidad. Y ahora quisiera que detalláramos dos aspectos de la iglesia neotestamentaria que ponen en evidencia que la comunidad era parte de sus prioridades. Como mencionamos anteriormente, el Espíritu Santo es fundamental para entender las acciones de estos nuevos creyentes. Ustedes recuerdan que una de las razones por las cuales la iglesia primitiva creció tan rápido fue el amor y el cuidado que sentían el uno por el otro, ¿no? Bueno, pues esto se encuentra registrado en Hechos 2, y allí dice que estos primeros creyentes se reunían no solo en el templo, sino también en sus casas. Y el texto dice que se reunían con una característica muy especial. Dice que con alegría y sencillez de corazón. En otras palabras, vemos que estos primeros creyentes disfrutaban de estos espacios y no solo eso, sino que lo hacían con un corazón humilde. Aquí vemos que el Espíritu Santo había creado tal amor entre estos creyentes que lo expresaban de una manera sincera al repartir sus bienes según surgiera la necesidad. Ya más adelante, en el capítulo 4, esto mismo se menciona, específicamente en el versículo 32 de este capítulo. Y como resultado de este cuidado mutuo dentro de esta comunidad, no había entre ellos ningún necesitado. Pero a medida que pasaba el tiempo, la comunidad iba creciendo en número, ¿no? Y también sus diferencias culturales no tardaron en hacerse notar, ¿no? Más adelante, en el capítulo 6, vemos que se presenta una situación donde los judíos griegos y los judíos hebreos tienen un desacuerdo en cuanto a la manera en que se estaban distribuyendo estos restos que estaban ingresando, porque decían que sus viudas estaban siendo desatendidas. Y frente a esta situación, nos dirigimos al segundo aspecto que evidencia que la comunidad era parte de sus prioridades como iglesia. Sabemos que el ministerio principal de los 12 discípulos era dar a conocer la doctrina de Jesucristo, ¿no? Pero ante esta situación que ahora se está presentando dentro de la comunidad, estos 12 discípulos ven la necesidad de delegar responsabilidad. Entonces necesitan personas que se encarguen de organizar y supervisar esta obra de administración de los recursos que iban ingresando. Entonces, frente a esta situación, vemos que los apóstoles, como líderes de esta iglesia, convocan a toda la comunidad y la incluyen en los asuntos del ministerio que está creciendo. Ellos estaban confiando en el poder del Espíritu Santo. Les dan, y esto es como se evidencia, les dan a esta comunidad la responsabilidad de buscar a personas aptas para este nuevo ministerio. Pero hay algo interesante en esta parte de la historia porque ellos no solamente se fijan en sus habilidades de administración, sino como líderes establecen una serie de parámetros que la comunidad debe tener en cuenta en el momento de reconocer como a estos posibles candidatos. Primero tenían que ser parte de la comunidad, tenían que ser de buen testimonio y tenían que ser conocidos por su andar espiritual y por su sabiduría. Nos pareció importante resaltar estos parámetros que los 12 discípulos como líderes de esta comunidad establecieron porque nos habla sobre la importancia que ellos le dan a la coherencia y a la integridad que debe existir dentro de nosotros como creyentes, dentro de nuestras comunidades. Y bueno, este relato dice que es la comunidad quien reconoce a 7 hombres con estas características y los presentan ante los apóstoles, y son ellos como líderes que los avalan orando por ellos e imponiéndoles las manos. Bueno, con estos primeros dos aspectos que hemos visto
dentro de la comunidad que conformaba pues, la iglesia neotestamentaria, podemos notar el obrar del Espíritu Santo edificando su iglesia, cumpliendo con este propósito del cual habló Jesús antes de irse. Vale. Bueno, muchas gracias. Y aquí continuando un poco y uniendo un poco la historia que Diana nos está contando y partiendo del mismo relato, podemos evidenciar otra de las prioridades más relevantes de esta comunidad que conformaban lo que Lucas menciona al inicio de su carta cuando dice perseveraban en la doctrina. Y se trata de la palabra de Dios, como lo pueden ver en su pantalla. Entonces, aunque la importancia que los apóstoles le daban a este asunto que ha surgido con las viudas, ellos le manifestaban a la comunidad que no es correcto descuidar la enseñanza de la palabra de Dios. Y allí es donde vemos a la iglesia actuar como un solo cuerpo. Entonces, aquí quiero destacar tres aspectos o eventos del libro de los Hechos que definieron como prioridad a la palabra de Dios, que en otras palabras vendría siendo lo que es el evangelio mismo. Y tres de ellas las encontramos aquí. Por ejemplo, el discurso de Esteban. Para los que quieran de pronto seguir más adelante esta historia y entrar un poco más en el contexto, la encontramos en Hechos 7. Cuenta más o menos que Esteban era uno de esos 7 elegidos para ser diácono y fue una persona que con toda la palabra de Dios, y a pesar de que su rol claramente no estaba enfocado en predicarla, la tenía muy interiorizada y algo muy importante es que era su prioridad, ¿sí? Y por medio de la palabra de Dios, él da sus argumentos a los judíos y a las otras personas que allí se encontraban en ese aspecto. Entonces, más o menos un poco la imagen refleja lo que estaba sucediendo en ese evento. Otro evento es el que encuentran ustedes aquí en el centro de sus pantallas y es la historia de Felipe y el etíope. Un poco para ubicarlos en el libro de los Hechos, se encuentra en el capítulo 8, más o menos entre los versículos 26 y 32. Y esta historia, aquí vemos a un ángel del Señor que le habló a Felipe, que era otro de los diáconos, para que fuera por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Y cuenta que el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara a ese carro que iba pasando por allí y en ese momento allí en ese carro se encontraba un etíope que se dirigía de Jerusalén, que iba a Jerusalén a adorar a Dios. Lo interesante de esta historia es que el etíope estaba leyendo la palabra de Dios, porque él sabía lo importante que era para ellos la palabra. Entonces aquí vemos que Felipe tiene muy claro el concepto de comunidad y se acerca a él y le explica. ¿Qué le explica? La palabra de Dios. Entonces es importante ver ese aspecto en esta parte. Y como tercer aspecto que quiero mencionarles es cuando Pedro habla con Cornelio. Un poco para ubicarlos, se encuentra en Hechos 10 y aquí recordemos que Cornelio era un centurión, pero era un centurión muy devoto y temeroso de Dios, al igual que lo era su familia. También es importante recordar que en esta historia, un ángel del Señor se le apareció con el objetivo de que quisiera venir a Pedro para allá, a ese lugar donde él se encontraba. Pero recordemos también que para Pedro existía una clara convicción de que el Evangelio era únicamente para los judíos. Y a través de esta visión, Dios le hizo cambiar de ese parecer. Entonces, a partir de aquí, él entiende la importancia de esto que vio. ¿Sí? Por lo tanto, comparte con él comiendo en comunidad, que eso es interesante, reflejando lo que ya Diana nos estuvo mencionando, y luego le enseña la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo desciende el Espíritu Santo sobre aquellos gentiles. Al momento de descender el Espíritu Santo, esto implica que la obra continuaría con ellos y es edificar y guiar a la iglesia a toda verdad, lo cual hace parte de la misión y el propósito de Dios. Entonces aquí más adelante veremos cómo por medio de este acontecimiento surgen nuevas comunidades.
de creyentes gentiles en este tiempo. Y ya por último, quiero rescatar una última prioridad que va entrelazada con las dos que anteriormente hemos estado mencionándoles, ya que hace parte de las maneras en las que el Espíritu Santo cumple su propósito de edificar su iglesia, y se trata de las maneras en que estos creyentes edificaban su dependencia de Dios. Es la relación con Dios, ¿sí? Y dice Hechos 2:42, perseveraban en las oraciones. A medida que crecía la iglesia, iba siendo más notorio frente a las comunidades religiosas, que encontramos un poco en el capítulo 4, que aquí lo pueden ver en sus pantallas, que era una iglesia dependiente de Dios. Nos encontramos con el episodio de la iglesia neotestamentaria, donde dos de los apóstoles, que eran Pedro y Juan, son encarcelados y llevados ante el concilio, y allí los amenazan para que no vuelvan a hablar más sobre Jesús. No sé si ustedes recuerdan un poco esa historia, pero quiero que aquí nos enfoquemos en la manera en que estos creyentes actuaban como comunidad frente a esta situación. Juntos, recurren al Señor en oración, porque sabían que en sus fuerzas no podían enfrentarlos, y que Dios era el único que podía darles la libertad de hablar del Evangelio. Entonces, ellos aquí están demostrando total dependencia del Señor. Y en su fidelidad respondió el Señor su petición, haciéndoles hablar con denuedo su palabra por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces, aquí, mis hermanos, una vez más vemos que el Espíritu de Dios es el protagonista, quien nos hace recordar aquellas palabras de Jesús cuando dijo lo que les muestro aquí en su pantalla. Y es que dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Eso lo vemos en Mateo 28:20. Sí, que Bueno, ya como para concluir, en este recorrido histórico que hemos hecho en la mañana de hoy, hemos visto la obra del Espíritu Santo por medio de una iglesia dispuesta primero a recibir enseñanza basada en las Escrituras, dispuesta a dar con alegría y humildad por amor a su comunidad, y dispuesta a reconocer y depender de la soberanía de Dios en cualquier circunstancia. Y es interesante ver que cuando estos creyentes eran guiados por el Espíritu Santo y se enfocaban en estas prioridades, dice la Escritura, Juancito, ayúdame con la otra diapositiva, por favor. Dice la Escritura que era el Señor quien añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Con esto podemos concluir que no es la iglesia en sí misma quien añade nuevos creyentes. Más bien, una iglesia guiada por el Espíritu Santo tiene claras sus prioridades y se convierte en el medio que el Señor usa para cumplir su propósito, que es salvar a la humanidad.